poquito. La pregunta no me la va a contestar, la va a contestar usted en su mente. Cuando ya la haya contestado, me va a indicar con un amén, ¿ok? Ok, la primera pregunta es, esto es algo para reflexionar, son unas preguntitas, yo sé que va a ser de bendición. Dice, la primera pregunta dice, ¿con qué frecuencia? Esto habla de antes, de nuestro antes, no de ahorita, de nuestro antes, ¿ok? Dice, ¿con qué frecuencia buscabas a Jesús? Antes, ¿con qué frecuencia buscábamos a Jesús? Vamos a pensar y cuando ya se haya contestado, me indica un amén, un gloria a Dios, lo que quiera, pero que sea para glorificar a Dios. ¿Ya contestó? ¿Ya se la contestó usted misma? Amén. Va la segunda. Dice, ¿cuál era tu actitud al ir a tu congregación? Antes, que tal vez no era La Roca, era otra iglesia, pero ¿cuál era tu actitud al ir a la iglesia? Cuando estabas en tu primer amor, ¿cómo era tu actitud? ¿Ya se la contestó usted? Sí. Ok. La tercera pregunta dice, ¿cómo era tu forma de orar? ¿Cómo era su forma de orar cuando estaba conociendo al Señor? Cuando estaba en su primer amor, ¿cómo era su forma de orar? ¿Listo? Vamos con la otra pregunta. Es la número 4. Ay, ¿el aire? Sí, por favor. Dice la 4. ¿Cómo era tu actitud al leer la Biblia? Cuando conocías de tu primer amor con el Señor, ¿cómo era tu actitud al leer la Biblia? También aquí puede hablar de la frecuencia que teníamos al leer la Biblia. ¿Ya se la contestó? ¿Listo? Ok. Espere y la esté contestando, hermana. A mí me miente, el Señor no. Espere y la esté contestando. Yo sé que esto va a ser de bendición para usted. Amén. Dice la 5. ¿Cómo te sentías cuando hablabas con otras personas acerca del cambio que Dios hizo en tu vida? ¿Ok? Se la vuelvo a repetir. ¿Cómo se sentía cuando hablaba con otras personas acerca del cambio que Dios hizo en su vida? Aquí habla de dónde, todos tenemos ¿cómo se dice cuando pasas a dar tu testimonio? Se me olvidó. Todos tenemos un testimonio del cual nos sacó el Señor. Por eso aquí nos dice que cómo era nuestra actitud al hablarle a la gente de dónde el Señor nos sacó. ¿Ya se la preguntó? Amén. Ok. Esto son unas preguntitas que puse para reflexionar, o puede ser como autocuestionarnos nosotros de cómo era nuestra vida antes, cuando recién estábamos conociendo al Señor. La pregunta 1 decía, ¿con qué frecuencia buscábamos a Jesús? Pues me imagino que la frecuencia era todos los días, buscarlo todos los días, a cada ratito, cada que se pudiera. A veces ibas hasta en el camión o estabas cocinando y salían palabras de amor, palabras de agradecimiento al Señor. ¿Y ahorita qué pasa? Ahorita pocas veces, tal vez haya algo para el Señor, un agradecimiento, tal vez ahorita solamente cuando tengamos tiempo. Pero esa fue la primera pregunta. La 2 dice, ¿cuál era tu actitud al ir a tu congregación? ¿No era La Roca, me imagino? Y si es, pues, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, ¿cuál era nuestra actitud? Siempre bien felices. La puntualidad no se diga. No. Media hora antes del culto ya estaba sentado. Y a mero adelante. ¿Sí o no? Ya estaba media hora antes, usted ya estaba sentado. Ya quería que empezara como Yasmín. Pastor, ¿a qué hora va a empezar el culto? Ya es hora. ¿Sí o no, pastor? Antes llegábamos temprano. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no llegamos temprano? Se entiende cuando hay un motivo por el cual no lleguemos temprano. Es muy entendible. Pero cuando llegamos tarde nada más porque queremos o porque X cosa, no sé qué, pero por algo que no es algo que Dios diga, pues mira,
o sea, tuviste tiempo, vives aquí enfrente, vives aquí a la vuelta. ¿Por qué no tener un compromiso también para llegar temprano? A ver, hermano, cuando dan una despensa, cuando te van a dar algo y te dicen 20 minutos antes, ¿sí o no estamos 20 minutos antes? ¿Sí o no? ¿Por qué no hacemos eso para el Señor también? Al Señor tenemos que agradarle a Él. Amén. Olvídense usted de agradarle a los demás, debemos de agradarle al Señor, siempre ponerlo en primer lugar. Ok, la cuarta pregunta era, ¿cuál era nuestra actitud al leer la Biblia? ¿Cuál era nuestra actitud? Pues nos gustaba mucho leer, porque Dios nos hablaba. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos tristes, estamos preocupados, abres la Biblia y el Señor te habla? ¿Verdad? Amén. El Señor te habla, el Señor te da una palabra. Y luego vuelves a abrirla más tarde y te vuelve a contestar el Señor otra vez, te vuelve a hablar. En la noche vuelves a leer, te vuelve a hablar el Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe lo que necesitamos escuchar. Amén. ¿Está contento? La pregunta número 5 y la última dice, ¿cómo te sentías cuando hablabas con otras personas acerca del cambio que Dios hizo en tu vida? No, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo estaba en la prepa. No, yo le quería hablar hasta al que está, el drogadicto. Yo no, estábamos platicando todos en grupito y no, Dios me sacó. Que tal vez me ponía atención, ¿verdad? Pero yo quería decirle que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que a lo mejor en esa depresión en la que estaba me sacó y me dio una nueva vida. Que si tal vez tú ni hablabas, ahora gracias al Señor hablas. Mi mamá dice que es una de las personas que no hablaba nada. Yo no le creo. Oh, mi mamá puede durar 3-4 horas platicando, pero glorifico al Señor porque la levantó y porque mi mamá ahorita es un ejemplo de que Dios cambia y transforma vidas. Amén. Yo sé que Dios también a usted la sacó de algo y sea agradecida y platíquele cada que pueda su testimonio a las personas de afuera, porque yo sé que hay personas que pasaron por lo mismo que usted. Y va a ser de bendición que usted vaya y les anime, porque si no salimos nosotros a hablar, dice que las piedras van a hablar por nosotros. Y qué feo que una piedra tenga que hablar cuando nosotros podemos ir a platicarle a la gente que hay un Dios que cambia y que transforma vidas. Esto fue un cuestionario, unas preguntas que hice. Yo sé que se va a ir usted pensando a su casa cómo está ahorita, que tal vez haya un cambio, que tal vez siga igual que al principio, tal vez ahorita ore más, tal vez ahorita lea más, pero si no es así, esto no lo hice para hacerlo sentir mal, ni para hacerlo sentir que tal vez esté alejado, no. Esto lo hago para que nos pongamos a reflexionar y veamos que nunca es tarde para volver a ese primer amor, como decía la canción, solo querer estar en los brazos de nuestro Papá de Dios. Amén. Ok, le leía las preguntas. Ok, como le decía, esto es un cuestionario, no era para sentirnos mal y para ponernos, sino para volver, como dice, a la comunión, ¿verdad? De antes, de cómo éramos antes con el Señor. Yo sé que usted va a volver a levantarse, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, como pueblo, como iglesia. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Gloria a Dios, ¿ok? Ok, ocupamos mejorar. Si estamos mal, hay que mejorar. Dice, si no es así, no te sientas mal. Ok. Quería decirle algo. Yo no sé qué situación en su vida la ha pagado. Yo no sé qué situación en su vida la ha llevado a alejarse de la comunión con Dios. Yo no sé. Usted sí sabe, ¿verdad? Usted conoce cuál es la situación que a usted la ha llevado a alejarse. Que está batallando con su familia, tal vez la ha hecho alejarse. Que está batallando económicamente, tal vez la ha hecho alejarse. Que está batallando con su esposo, tal vez la ha hecho alejarse de Dios. Pero hoy el Señor le quiere decir que Él la está esperando y que Él no la deja y que Él va a estar ahí taladrando su corazón, porque dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos son. Y yo sé que los que estamos aquí somos escogidos, ¿verdad que somos escogidos? Yo creo que somos escogidos, yo creo que el Señor nos va a levantar y no se preocupe
preocupe por la situación que la ha alejado del Señor. Yo creo que el Señor la va a levantar y le va a ayudar en esa situación, pero hay que volver a ese primer amor. Amén. Vamos al paso número 2. El paso número 2 que yo traigo es obedece. Y vuelve a obedecer, pero es vuelve a obedecer a Dios. Amén. ¿Cuántos sabemos que a veces el no obedecer también nos aleja del Señor? ¿Cuántos sabemos que a veces el no obedecer también poco a poco nos va alejando? Porque no queremos obedecer, que le dice el pastor: hermano, ocupo que me ayude con el talento. Pues el pastor siempre está con el talento. Ya nada más espera que algo digan mal y se van. ¿Por qué? Porque ya solamente están buscando que les digan para irse. Pero a veces también el no obedecer nos aleja de Dios. Amén. Ok, quiero compartirles. Quiero que vayan conmigo a Juan. Indica con un amén cuando estén listos. Ok, número 15 dice, Juan 14:15, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Lo vuelvo a leer. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Dice que si lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Dónde viene lo que debemos hacer para obedecer? En la Biblia. Y viene qué es lo que tenemos que hacer para obedecer sus mandamientos. Dice: y yo pediré al Padre, y Él les dará un consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién es el consolador que el Señor nos deja? Para que nos acompañe siempre. El Espíritu Santo. Él siempre nos acompaña. Él por eso siempre dice que cuando salgamos de su casa le pidamos que vaya con nosotros. El Señor no nos dejó solos, dejó a alguien que nos acompañe. Amén. Fíjese qué bueno es Dios. Dios se pasa de bueno, ¿a poco no? Se pasa de bueno. Ok, ya leímos Juan 14:15. Dice: ¿sabes? Las cosas siempre van a salir mal. Siempre. Siempre hay cosas que hagamos que nos van a salir mal, que no nos van a salir como nosotros queremos. Dice: pero cuando empezamos a obedecer nuestros propios deseos, aquí nos habla obedecer nuestros propios deseos y no los principios de Dios. A veces, muchas veces nos vamos por obedecer nuestros propios deseos, y tal vez a veces lo hagamos porque a veces es lo más fácil. Obedecer nuestros propios deseos a veces es lo más fácil, pero aquí dice: y no obedecemos los principios de Dios. Dice: ¿sabes? El Señor sabe que es lo mejor para nosotros. El Señor sabe que es lo mejor para usted. Amén. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Dice: si nos pide que lo obedezcamos, porque aquí habla de obedecer, si nos pide que lo obedezcamos, es porque conoce las consecuencias que nuestras acciones tendrán. Por eso dice que tenemos que obedecer los principios de Dios, porque si nos vamos obedeciendo nuestros propios deseos, vamos a llegar a las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros hacemos algo que no era tal vez voluntad del Señor y vienen las consecuencias? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido consecuencias? Yo he tenido consecuencias por no aprender a obedecer la voz de Dios, por querer satisfacer primero lo mío. Después vienen las consecuencias, y a veces decimos que son pruebas del Señor, pero a veces tristemente no son pruebas del Señor, son nuestras propias consecuencias que nosotros mismos buscamos. Amén. Ok, dice:
Hoy quiero animarlo, hermano, a que empiece a obedecer al Señor, a que empiece a obedecer su palabra, a que empiece a obedecer su voz, su palabra, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La Biblia no miente, hermanos. Todo lo que viene en la Biblia es verdad. El día que yo, pasando aquí, le diga algo que no es correcto, usted con confianza puede acercarse a decirme, ¿sabe qué? Esto que dijo no es verdad. ¿Sabe qué? Esto que dijo no me gustó. Que es válido, ¿verdad? Porque pues yo vengo aquí a agradarle al Señor. Pero cuando algo no le parece, usted con toda la confianza del mundo puede acercarse y me puede decir, pastora, se equivocó, pastora, eso no era correcto. Con toda la confianza puede acercarse y hacer amigo al pastor. Amén. Así que si algo no le parece, algo no le gustó, con toda la confianza se puede acercar. Amén. ¿Ok? Vamos a Gálatas. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerla, por favor? Gálatas 6:7. No les engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Otra vez fuerte, por favor. No les engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Aquí nos dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Dios todo sabe, Dios todo lo conoce. Dios sabe por qué usted está aquí hoy. Tal vez está aquí porque quiso venir a llenarse, quiso venir a escuchar su palabra. Tal vez está aquí porque lo trajeron. Tal vez está aquí porque no hay qué hacer en su casa y se vino, ¿verdad? Pero tal vez no es así. Yo sé que todos los que estamos aquí porque estamos hambrientos de su palabra, porque queremos escuchar palabra de Dios. Amén. Ok. Quiero mencionarle algo. Dice, siempre es importante examinarte y aprender a aceptar que hay costumbres o incluso personas que deben salir o Dios quita de nuestra vida. Vuelvo a repetir. Siempre es importante examinarte y aprender que hay que aceptar que hay costumbres, incluso personas que deben de salir o Dios quita de nuestra vida. A veces, tristemente, en nuestra vida hay personas que Dios quita. ¿Por qué cree que Dios haya personas que nos quiten? Hay personas que tal vez nos quita para siempre, nos aleja de ellas. Pero también hay veces que nos las aleja solamente por un tiempecito. Pero tenemos que también aceptar que a veces el Señor lo que hace siempre es lo correcto para nosotros. Amén. Hay que esperar el tiempo de Dios, pero también hay que aceptar que Dios no es malo porque nos quite a alguien, sino lo está cuidando a usted, está teniendo cuidado de usted. Hay que aprender a esperar los tiempos, que si el Señor te quitó a alguien por un tiempecito, aprende a esperar, viene la recompensa, aprende a esperar, que el Señor te alejó de alguien, el Señor te está cuidando, porque tal vez es piedra de tropiezo para tu vida. Siempre tenemos que agradecerle al Señor, aunque no entendamos, siempre decirle, no entiendo, Señor, pero gracias. No entiendo, Señor, pero gracias. Yo sé que pronto voy a entender el porqué. Yo sé que pronto voy a entender el porqué de la situación o de la persona que alejaste o lo que Dios esté haciendo en tu vida. Y aquí nos dice que costumbres yo lo veo como, por ejemplo, a veces, no es